Buenos días, amable auditorio. Hoy es un día muy especial porque es nuestra escuela dominical virtual cristiana. Esta escuela va a quizás ser de mucho debate para muchos, pero lo importante, y eso es lo que este espacio siempre ha buscado, debe prevalecer la verdad, aunque no nos guste, aunque no sea de acuerdo a lo que nosotros hemos pensado. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos des luz sobre lo que estamos en su momento a punto de conocer, que nos instruyes, que nos hagas ser objetivos, pero sobre todo, que amemos la verdad de tu palabra. No fantasías, no mitos, no agregados que distorsionan lo que es tu bendita palabra. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar, como siempre, con la lectura en relación con la vida, con el objetivo y además con la lectura que tiene el libro. En su material está esto en la página, permítanme, en la página 30, y dice la lección, el título es Jesús me dio gracia y perdón. Aquí en la versión inglesa dice Jesús tomó mi culpa y me liberó, que creo que es más adecuado el mensaje. Jesús dice la idea central, Jesús tomó mi culpa y me liberó. Aplicación para la vida. La holandesa Corrie ten Boom dedicó su vida a proteger a los judíos que los nazis perseguían. Ella y su familia hicieron en la casa un agujero de unos 3 metros cuadrados y escondieron a varios judíos, algunos durante pocos días y otros durante meses. En 1944 la capturaron con su familia. 10 días después su padre murió en prisión. En septiembre trasladaron a Corrie, a su hermana Betsae y a un campo de concentración cerca de Berlín. Los guardianes de ese campo las humillaron y las hicieron sufrir frío, hambre, sed, insalubridad y vejaciones. A inicios de 1945 los aliados liberaron ese campo, pero su hermana Betsy había fallecido unas semanas antes. En 1947 fue a Múnich y allí un hombre se le acercó para pedirle perdón. Había sido uno de los guardias nazis más crueles y sanguinarios del campo de concentración en Berlín. El hombre le confesó que se había convertido a Cristo y venía a rogarle que lo perdonara. Fue difícil para ella perdonarlo, pero al recordar Mateo 6:15, se dio cuenta que si no perdonaba, tampoco tendría ella perdón. También recordó que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones y ese amor es más fuerte que el odio y lo perdonó. Es muy difícil perdonar cuando tenemos nosotros o cuando nos han ofendido, en este caso, una prisión injusta por defender la vida de los judíos de a manos de los nazis. Muy bien. Vamos ahora en la versión inglesa, aplicación para la vida. Hace varios años estaba predicando sobre el perdón. Hablé de cómo Dios había perdonado y por lo tanto necesitábamos perdonar a los demás. Al día siguiente un hombre estaba esperando en mi oficina para hablarme sobre mi sermón. Saber que alguien quiere discutir el sermón lleva a cada pastor con una nota de incertidumbre. ¿Será esto un elogio o una fuerte crítica? ¿Iba a señalar alguna ilustración desacertada que había usado? ¿Iba a criticar mi interpretación del texto? Lo que encontré fue un hombre llorando. Me dijo que había hecho muchas cosas horribles en su vida y que no estaba seguro de que alguna vez pudiera ser perdonado. Muchas personas viven bajo esa pesada carga. Saben el dolor que han causado y viven a diario en la vergüenza y la culpa.
Las buenas noticias que compartí con ese hombre son las mismas buenas noticias que están disponibles para todos. Jesús vino a perdonar y dar gracia a todos los que confían en Él. ¿El hombre hizo méritos para recibir esa gracia? No. Al contrario, aquí dice que el hombre era terrible. Pero ¿por qué Dios entonces permite que estas personas se puedan arrepentir y encontrar salvación? Porque Él es misericordioso. Y entonces nosotros debemos de dar gracias por ese gesto divino que puede hacer que cualquier persona, tenga en sí la correspondiente salvación. Vamos a dejarlo un momento para que lo vean los que están en línea o los que en su momento vayan a reproducir. Es importante señalar que cada uno de nosotros, en el aspecto psicológico, lleva una maleta. Y nosotros sabemos exactamente lo que tiene esa maleta. Y a veces esa maleta es muy pesada de rencores, de envidias, de situaciones negativas. Por eso en su momento necesitamos de vez en cuando liberarnos de esas cargas pesadas. Y para eso está Jesucristo, que Él nos puede dar ese ansiado perdón y liberarnos de esa pesada carga que nubla nuestro camino. Muy bien, vamos ahora al texto bíblico. Les tengo una mala noticia. Todos los versículos que vamos a ver no los deben de tomar en cuenta. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y Él se sentó a enseñarles. Es Jesús. Muy bien. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio del grupo. Le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. La pregunta es, ¿y dónde está el adúltero? Porque la ley habla de que debían de ser los dos sentenciados. Pero aquí nada más se fueron con la mujer. Perdonen como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Efesios 4, del 32. Bueno, ahora vamos a ver las 5. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Muy bien. Imaginen ustedes, esta es una simple representación gráfica, que ahí está la pobre adúltera y todos acusándola. Consideración previa. De acuerdo a la Biblia Nueva Versión Internacional del Dr. Luciano Jaramillo, el capítulo del 753 al 811 no pertenece originalmente al Evangelio de Juan. No aparece en ninguno de los manuscritos más antiguos y los que lo contienen lo ponen en otro lugar, por ejemplo, Lucas 21:32.
palabra es un agregado que no tiene, por lo tanto, calidad de palabra inspirada. Craig S. Keener, en su libro Comentarios del contexto cultural de la Biblia, Nuevo Testamento, editorial Mundo Hispano, ratifica que no aparece en los textos más antiguos y fue un agregado al cuarto evangelio. Puede ser una historia verdadera, pero no se puede leer como una parte del contexto de Juan. Entonces, como no hay seguridad de que sea palabra inspirada, no haré ninguna clase de comentarios hermenéuticos a un agregado de dudosa procedencia. Solo me enfocaré en los conceptos teológicos de perdón y gracia que enuncia el título, sin tomar en cuenta una leyenda o mito, como es esta historia que alguien agregó al Nuevo Testamento. Cada martes en su momento en nuestro robot cristiano, Acus 2.0, aparece una leyenda, una historia que tomó del libro de ilustraciones e imágenes de Samuel Villa. Es esta historia exactamente lo mismo. Una ocurrencia de alguien posterior a lo que fue el Evangelio de Juan y que lo insertó. Y entonces deja de ser palabra inspirada para ser un mito, una leyenda, pero no palabra de Jesús, ni mucho menos que tenga un poder de cosa inspirada. Vamos a comenzar con el primero de los conceptos, gracia. Nos dice el maestro Francisco La Cueva en su diccionario teológico ilustrado que es un favor inmerecido de Dios que otorga libre y soberanamente al ser humano. En el hebreo antiguo se expresa mediante tres vocablos. Yen, de Yanan, inclinarse bondadosamente hacia alguien, que inspira compasión, Génesis 6:8. Cuando ustedes ven a una persona que tiene muchos problemas físicos, etc., y está pidiendo limosna, ustedes en su momento pueden tomar una moneda o un billete, lo que quieran, y darse. ¿Para qué? Para ayudar a esa persona. Esa es gracia. Ese sería un ejemplo precisamente de lo que Dios hace con el ser humano. Le permite estar precisamente con su misericordia sobre los seres que lo buscan o lo piden. El segundo significado, la segunda palabra es yeser, misericordia, Éxodo 26. Concepto y afín al de gracia. Entonces, la gracia siempre será misericordia de Dios. Tercero, razón, buena voluntad, equivale en el Nuevo Testamento, viene del griego eudokia, Lucas 2.14, Filipenses 2.13. Entonces aquí estamos hablando de buena voluntad, cuando Dios tiene buena voluntad con el ser humano. En el Nuevo Testamento hay que considerar que tiene los siguientes sentidos. Primero, la iniciativa libre y soberana de Dios, dispuesto a salvar por pura gracia a cuantos se acerquen a Él a través de Cristo, con fe genuina. Cuando ustedes en su momento dicen, yo acepto a Cristo, y yo en su momento me comprometo a ser un verdadero cristiano y obedecer sus mandamientos, adquirimos un compromiso. Pero ese compromiso, esa en su momento promesa de salvación, no la obtuvimos por gracia, no la obtuvimos por obras. No fue porque yo me haya portado muy bien una semana y ya puedo decir, ya voy a ser salvo. Eso no sirve. Lo importante es verdaderamente con la búsqueda de una nueva vida. Segundo, por otra parte del receptor significa gratitud. Lucas 17:9, Romanos 6:17, 1 de Timoteo 1:22. Lo importante entonces es tener gratitud a nuestro Creador. Y la vamos
a tener desde el momento en el que nos da la oportunidad de poder salvarnos de nuestro destino, que es la muerte según lo que dice la teología. El tercero es el efecto de la gracia, el estado espiritual de quienes se han ejercitado en cooperar a la gracia de Dios. Romanos 5:3, primera de Pedro 5:12, segunda de Pedro 3:18. Aquellos que tienen gracia, se les nota, no pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque han encontrado que Dios cambia sus vidas. Son unas nuevas criaturas. Si usted no ha visto ningún cambio, si usted realmente no tiene algo que decir que era diferente a antes de ser supuestamente salvo, les tengo una mala noticia. No son salvos. Muy bien. Hay que distinguir primero la gracia a favor en su sentido salvítico, en cuanto a que el favor de Dios se aparta del mérito, esfuerzo u obra. Es el favor desmerecido de Dios hacia el hombre. Romanos 5, del 6 al 10. Y lo segundo es la gracia poder. Es la provisión de Dios que suministra para ejercer el ministerio. Hechos 6:8, Romanos 1:5, Primera de Corintios 3:10, Gálatas 2:9. Por una parte vemos que Dios estableció un camino para salvarse. ¿Cuál es ese camino? Cristo. Pero también es un poder, porque también Dios provee para todos los ministerios en las iglesias. Por eso en su momento debemos de estar congregados, buscar estar congregados. En este caso, lamentablemente, en esta ciudad, hay pocas iglesias que realmente tienen escuela dominical. Entonces, por lo menos vamos a seguir en este ministerio y esperando encontrar una iglesia de sana doctrina. Si hay alguna sugerencia, me avisan. En cuanto a sus divisiones, la común y especial. La común es la suficiente, la que Dios ha provisto a todos los seres humanos, pero no hallaría en el hombre la cooperación necesaria. Primera de Timoteo 2, del 4 al 6. Todos los hombres son aptos para creer, desde luego si están en pleno uso de sus facultades mentales. Entonces, Dios es, en un sentido general, bondadoso, porque da al ser humano la capacidad de comprender, de elegir el bien o el mal. La especial y la eficaz es aquella que hace que el sujeto se rinda voluntariamente a la gracia. Hechos 16:14, 29:34, 17:34. Primera de Corintios 15:10. Toda gracia es irresistible. No vamos a encontrar que Dios fuerza, que Dios en su momento inquiere, que Dios es el que nos está diciendo tú tienes que hacer esto a posteriori. No, por eso tenemos el libre albedrío. Pero eso también implica una responsabilidad, porque ese libre albedrío también puede provocar que nos alejemos de Dios. Entramos al siguiente concepto teológico. Perdón. De acuerdo a la enciclopedia bíblica de Alfonso Ropero Versosa, editorial CLIE, viene del hebreo selichah, perdón, del griego ápesis, despido, liberación, remisión de los pecados. En el Antiguo Testamento se usa solo para el perdón otorgado por Dios al pecador, no para el que se da entre los hombres, basado en la convicción hebrea de que solo Dios puede perdonar pecados. Se utiliza 46 veces. Y aquí es algo bien importante, porque Cristo dijo que perdonaba los pecados. Porque Él es Dios, porque Él está en un Dios trino y por lo tanto tiene el poder para perdonar los pecados. En el Nuevo Testamento se puede vincular con remitir, perdonar deudas, Mateo 16:12. Cuando alguien en
su momento un acreedor dice, te perdono la deuda, ese sería perdón, remisión. Como perdón de los pecados, Mateo 9, 2, del 5 y 6, Hechos 8, 22. El perdón es necesario por la pecaminosidad que arrastra el hombre a cometer actos abominables, contrario a la naturaleza y a la voluntad divina. Génesis 6, 5. El autor divino una y otra vez constata el cansancio divino respecto a un mundo rebelde que le causa dolor, pero se requiere arrepentimiento del pecador. Isaías 55, 7. De nada sirve que pidamos a Dios perdón si no nos arrepentimos. Y para arrepentirse es cambiar lo que estábamos haciendo mal. Esa es básicamente la expresión que dijo Jesús de no peques más. Ahorita lo vamos a ver al final. Vamos a ver el desglose. Utilicé la versión inglesa que me pareció más adecuada. Hay pocos encuentros registrados en las escrituras que den más que pensar que la mujer sorprendida en adulterio. Reitero, es un mito, es una leyenda. Algún jerarca de la secta católica incluso dijo que era María Magdalena. Un mito, otro mito, etcétera, etcétera. Supongo que esto se debe a que es fácil vernos a nosotros mismos en el texto. A veces podemos vernos como la mujer pecadora, nos hemos equivocado mucho, todo el mundo lo sabe y estamos buscando cualquier gracia que podamos obtener. Ya dijimos que gracia aquí sería en un favor divino. Otras veces podemos identificarnos con los líderes religiosos, santurrones, que querían apedrear a otros. Miramos el pecado de alguien y en nuestro celo por la verdad y la justicia, olvidamos cómo era el ser el que necesitara la gracia. Estamos más interesados en la venganza o en hacer justicia. Los legalistas solamente ven los defectos ajenos. Ellos se sienten puros, se sienten en su momento que no son ellos todos santos, pero les tengo una mala noticia. Justo no hay ninguno, y puedo decir que tampoco santo hay ninguno. Bueno, la segunda lámina del desglose. Ya se fue allá. No, se venga, que se regrese. Los líderes religiosos trajeron a Jesús a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. Adulterio es infidelidad marital. No pasemos por alto esto demasiado rápido. No la trajeron a Jesús para determinar si era inocente o culpable. Ella era culpable, ella había cometido el crimen y estaba a punto de tener que cumplir la condena. Una cosa interesante de esta situación es que el culpable no se encuentra por ninguna parte, esto es, el hombre con el que estaba la mujer. La ley de Moisés, Deuteronomio 22, exigía que ambos culpables fueran asesinados, pero en este caso solo trajeron a la mujer. Esta es nuestra primera indicación de que estaban más interesados en probar o acusar a Jesús que en guardar la ley. Claramente estaban más preocupados por eliminar al Mesías que por eliminar el pecado. Entonces la mujer había en su momento sido infiel. Y si había sido infiel, perdón, se fue. ¿Ya regresó? No. Déjenme volver a comentar.
conectando, ya se está conectando. Las máquinas no tienen palabra de honor. Por fin, vamos a retomar. Vamos a ver si es la que continúa. A ver, déjenme ver. Ya, listo, si era esta. Muy bien. Sí, esa. Esa, no, ya está, y aquí ya, pues, ya dijimos, ¿no? Ah, ya, sí que esta está bien. Ah, entonces era esta. Sí. Esta, muy bien. Entonces, no la trajeron, ella era culpable. Una cosa interesante que alguien lo de Deuteronomio, así que solo trajeron a la mujer. Esta es nuestra primera indicación de que estaban más interesados en probar o acusar a Jesús que en guardar la ley. Claramente estaban más preocupados por eliminar al Mesías que por eliminar al pecado. Recordemos en la lección pasada que no les interesó ver la gloria de Dios en el milagro de Bethsaida, del estanque de Bethsaida, porque lo que les interesaba era destruir y matar a Jesucristo, porque no lo reconocían como Mesías. La prueba se configuró de esta manera. Si Jesús dijera que debería aprender a la mujer, apedrear a la mujer culpable, entonces sería visto como un hombre cruel y sin merced. Esto seguramente volvería a la gente en contra de Jesús. Si Jesús ignoró el flagrante pecado de la mujer, entonces los líderes tenían motivos para decir que Jesús no respetaba la ley. Las escrituras, no la ley ni las escrituras. Parecía la trampa perfecta. La respuesta más fácil hubiera sido que Jesús se negara a involucrarse. Podría haber simplemente afirmado la verdad de las escrituras y seguir adelante, dejando que la mujer enfrentara las consecuencias de su pecado. Sin embargo, Jesús, lleno de compasión y gracia, amaba a esta mujer y sabía lo que realmente estaba pasando. Sabía que ella era culpable, pero se negó a dejarla en su peor momento. Somos como esta mujer, todos somos culpables de quebrantar la ley de Dios. Ninguno de nosotros es justo. Romanos 3:10. Somos pecadores hasta la médula. Y sin embargo, Jesús, al vernos en nuestro peor momento, eligió morir por nosotros, el justo por los injustos. Eso es gracia salvífica. Vamos a ver ahora las preguntas. Se ven 4 preguntas porque son las que son en la versión inglesa y la versión española de España. En español, perdón. Cuéntanos sobre alguna vez en la que alguien te perdonó. A veces es difícil de encontrar, pero hay veces en su momento hay gente que sí me llegó a perdonar de situaciones que yo cometí. ¿Cuáles son algunas de sus historias favoritas de perdón?
Una de ellas en la Biblia es lo que hizo precisamente Jesús con el pecador, con el lisiado de Betsaida. ¿Por qué? Porque lo perdonó. Y al perdonar sus pecados, lo sanó totalmente. ¿Qué actitud espiritual mostramos los cristianos? La mayoría son hipócritas. ¿Por qué? Porque somos muy legalistas. Vemos solamente lo negativo de las personas. Las chismosas solamente buscan qué atuendo no es agradable o qué atuendo es muy bajo costo, etc. Pero no miran a la persona, no miran sus virtudes. Porque nuestra primera reacción suele ser juzgar a los demás. Porque tenemos una naturaleza caída. Y como tenemos una naturaleza caída, entonces esto provoca que seamos pecadores compulsivos. Continuamos. Juan 7, del 8, del 7 al 9. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto se fueron, perdón, que lo vean, acá en el 8. Eso es algo que no cuadra mucho con el Evangelio de Juan. Porque no aparece que Jesucristo escribiera. De hecho, no aparece un solo texto, obra de Jesucristo. Todos son testimonios de, en su caso, sus apóstoles. Y aquí es donde también se ve de que no es propiamente del testamento, del Evangelio de Juan, sino de alguien que se le ocurrió decir que Jesucristo escribía. El 9. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Esto denota que no eran buenas gentes, buenas personas, los que estaban juzgando, sino que eran pecadores. Aquí vemos una representación gráfica de la mujer con Jesús solamente. Vamos a ver el desglose en la versión inglesa. Nos encantaría saber qué escribió Jesús en el suelo. Reitero, es un mito, es una leyenda. Y muchos han especulado. A menudo escuché que Jesús estaba escribiendo los pecados de todos los que estaban alrededor. Si este fuera el caso, sería fácil ver por qué los hombres tiraron sus piedras y se alejaron. Realmente no sabemos lo que escribió Jesús. Pero el texto parece indicar que el poder no estaba en lo que escribía, sino en lo que dijo. Los líderes religiosos fueron persistentes. No preguntaron solo una vez, lo acosaron, sino que continuaron presionando. Cuando Jesús les dio una respuesta, no fue la respuesta que esperaban. Esperaban un momento de pillarlo, pero fueron ellos los que lo consiguieron y fueron pillados. Pillados significa sorprendidos. Hace varios años estaba impulsando algunos cambios en nuestra iglesia que sentí que serían beneficiosos para nuestro futuro. Había enseñado minuciosamente a través de las escrituras sobre estos temas y sentí que estos cambios nos iban a alinear mejor con la historia, con la misión bíblica y la estructura de lo que se pide en las escrituras. Después de hablar con nuestro liderazgo y armar un plan, comenzamos a presentarlo al cuerpo de la iglesia.
en una serie de lo que llamamos sesiones de preguntas y escucha. Llevamos a cabo varias de estas sesiones, reuniones, en las que las personas podían escuchar y explicar los cambios en un entorno más pequeño y luego hacer cualquier pregunta o comentario. En algunas iglesias le llaman sesión de negocio o de negocios. En una de estas sesiones había un hombre que no era una gran, que no era un gran admirador, está bien, odiaba el plan, de lo que estábamos proponiendo. Cuando le llegó el turno de hablar, cometió el error de usar las historias de la iglesia como una razón para no hacer algo que la Biblia dejaba claro. Cuando amablemente respondí de las escrituras, que las escrituras eran más importantes que lo que la iglesia había hecho históricamente, dijo que no me importa lo que digan las escrituras, nunca lo hemos hecho así. Y aquí viene también nuestra reflexión sobre por qué no comentamos este pasaje. Las escrituras es lo básico para la fe cristiana. Si no estamos viendo verdaderamente lo que dice la escritura y solamente nos dejamos guiar por esos agregados, por esas bonitas ilustraciones, entonces nosotros estamos despreciando la enseñanza bíblica básica, que es buscar la mejor versión, buscar la más confiable para verdaderamente acceder a la verdad. Si ustedes quieren llenarse de mitos, si ustedes es porque la reina de Valera así lo dice, porque fulanito, sutanito me dice que así es, pero si no lo es, entonces ustedes son proclives a fantasías y mitos y tradiciones humanas que no nos llevan al conocimiento de la verdad divina. Ahora, dice, en ese momento todos en la sala aceptaron el plan y nunca miramos atrás. En esa frase pobre y comentario inoportuno, la iglesia analizó aún más las escrituras y decidió seguir adelante con el plan. Lo que este hombre pensó que llevaría a casa su punto de vista, en realidad alejó a la gente de su punto de vista y los acercó a la verdad. De manera similar, el plan de los líderes religiosos fracasó. Los primeros en reconocer el impacto de las palabras de Jesús fueron los ancianos. No se nos dice por qué, pero tal vez fueron los primeros en irse debido a sus experiencias de vida o a la profundidad de su propio pecado. Cualquiera que sea la razón, dejaron caer sus piedras y se alejaron, mientras Jesús se inclinaba para escribir de nuevo en la tierra. La realidad es que todos nosotros somos pecadores y compartimos un resultado común, la muerte. Si no, nos arrepentimos. Insisto, se oye muy bonito que digamos, no, es que Jesucristo sí sabía escribir, pero la realidad es que no tenemos noticia de que lo supiera hacer, y peor, no aparece ningún texto que él haya redactado de manera propia. ¿Qué necesitamos considerar antes de hacer un juicio sobre alguien? Buscar la verdad. Es que fulanita me dijo, es que internet dice, es que YouTube, TikTok. Y eso no es verdad, esos son chismes. Aún informáticos. Si usted verdaderamente no le consta algo de alguien, pues no murmure. Porque lo único que hace simplemente es ser un calumniador, es ser un agente, todo menos cristiano. Cuando se siente más tentado a tirar piedras. Hay muchas veces. Ya viste a fulanita. Trae el mismo vestido que yo. Ya viste a sutanito. Se puso unos zapatos igualitos a mí. Y su
fulanito tiene un coche mejor que yo. Y eso no es realmente amor fraternal, ni mucho menos amor cristiano. Vamos ya a los últimos textos. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Variante, ¿dónde están los que te acusaban? Ya nadie te condena. Se habían ido. La conciencia apareció y vemos de que eran más pecadores quizás que en este caso la supuesta adúltera. Nadie, Señor, le dijo la mujer, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. En esta ilustración, en esta leyenda, Jesucristo le dice, en este caso, a la adúltera, que se arrepienta y que no vuelva a pecar. Como lo dijimos ya en relación con el lisiado de Betsaida. Cree en el perdón de Dios, recíbelo y no vuelvas a pecar. Y si volvemos a pecar, pues hay que arrepentirnos y no tener en su momento cosas, como dicen, huesos en el armario que denoten que no nos hemos verdaderamente arrepentido. La pregunta puede ser correcta, puede ser poderosa, puede comprometernos, atraernos y obligarnos a reflexionar y responder. La Biblia está llena de preguntas más importantes. ¿Quién dice que soy? Mateo 16:15. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. A esta mujer traída ante Jesús, le hizo las preguntas que tenían respuesta, que cambiaron su vida. Jesús le preguntó, mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Esta mujer se enfrentaba a la muerte a manos de los fariseos, pero luego habló el Mesías. Jesús no dijo mucho, pero sus palabras fueron conmovedoras y poderosas. Las preguntas de Jesús señalaron que gran verdad para esta mujer. Sus acusadores se habían ido. En una palabra, aquí no se discute si era o no culpable. Lo que se está diciendo es que esa culpabilidad, la consecuencia hubiera sido, de acuerdo a la ley mosaica, la muerte de los adúlteros. Este mismo Mesías que se negó a condenar a esta mujer sorprendida en el acto de adulterio, es el mismo Mesías que vino a salvarte a ti y a mí. Somos igualmente culpables de pecado, al igual que ellos. Merecemos morir, pero en cambio recibimos vida por medio de la fe en Cristo. Jesús nos ofreció la misma verdad llena de gracia que le dio a esta mujer. Ni yo te condeno. Note las últimas palabras de Jesús a esta mujer mientras se empapaba de su gracia. ¿Sí? Y de ahora en adelante, no peques más. Este es el corazón del arrepentimiento. Significa que recibimos el don, volviéndonos hacia el Salvador y alejándonos del pecado. Significa que nos vamos, que somos diferentes a como venimos. Nos acercamos a Él y nos alejamos del mundo. El arrepentimiento coincide con la gracia. No puede haber gracia y no puede haber efectos de la gracia si no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la gracia se otorga, pero también entraña un compromiso de no seguir con la mundanidad que teníamos. No nos arrepentimos para recibir la gracia. Note que Jesús le dijo a la mujer que no estaba condenada antes de decirle que dejara de pecar. Nos arrepentimos cuando vemos el don de la gracia de Cristo aplicado a nuestras vidas. A través de la gracia somos liberados de la ley del pecado en nuestras vidas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Os ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:1-2. Y te mantiene firme en la gracia. Y te mantiene firme en la gracia de Dios. Ya no estás condenado o sigues luchando con el acusador, tratando de vivir bajo la ley del pecado.
la libertad que Jesús proporciona. Si nosotros realmente somos salvos, y aquí vuelvo a insistir en ese verbo bien claro, somos. Si nosotros en su momento realmente Dios nos da gracia, la respuesta de nosotros, como lo habíamos visto en el concepto teológico, es la gratitud. Y esa gratitud se manifiesta en ya no seguir el camino pecaminoso que teníamos. Si lo seguimos, si no ha habido ningún tipo de cambio, simple y llanamente, pues están perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque no pueden ser cristianos y seguir siendo pecadores no arrepentidos. ¿Cómo crees que sintió la mujer en ese momento? Pues feliz, no la mataron. ¿Cómo podemos comunicarnos con otros que son pecadores sin condenarlos? Decirles las virtudes de la gracia. Si la persona está en pecado, no es por decirlo, tú eres un idólatra, tú eres un adúltero, etcétera, etcétera, sino más bien mostrarle que Dios puede perdonarle los pecados, que en Jesucristo encontramos la salvación. Y eso es lo fundamental de la fe cristiana. ¿Qué significa vivir acorde al mandato no peques más? Exactamente, arrepentirnos. Si usted no se ha arrepentido, simple y llanamente no tiene fe, no tiene gracia, no es salvo. ¿De qué manera este encuentro demuestra claramente el Evangelio? El Evangelio nos da la verdad. Insisto, esta es una historia, es una leyenda, es un mito. No está en el Evangelio, por lo tanto no es palabra inspirada, pero sirve como una ilustración para que nosotros entendamos lo que es la misericordia de Dios. Es que lo dice en mi versión. ¿Pero qué creen? Entonces cambien de versión porque no es una versión fidedigna. Vamos por último a leer este versículo. ¿Todos? Juan 5:14. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Juan 5:14. ¿A qué se refiere esto? Al lisiado del estanque de Betsaida. Se lo encontró después Jesús y le dijo, no vuelvas a pecar, porque no sabemos qué te pueda pasar después. Él estuvo 38 años lisiado. Y si vuelve a pecar, si no se arrepiente verdaderamente, aquí le dijo bien claro Jesús que no sabemos qué cosas peores le pueden pasar. Por eso hay que tenerlo en cuenta lo que dice Jesús. Vamos por último a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, buscamos la verdad del Evangelio. No mitos, no leyendas, no agregados que distorsionan tu palabra. Puede ser una ilustración bonita, pero lo importante es encontrar el Evangelio tal y como es y como tú nos lo revelaste. Por eso, Señor, te damos gracias, porque tú nos das razonamiento para verdaderamente buscar la verdad de tu palabra. Todo esto